El metro de la Ciudad de México es un lugar por el que millones de personas pasan todos los días. Miles de historias ocurren dentro de sus estaciones, aunque la mayoría de ellas terminan simplemente cuando las puertas del tren cierran. Pero hay relatos que son diferentes, historias que algunas personas recuerdan años después porque, aunque intentaron encontrarles una explicación, hay cosas que simplemente no lograron entender. En este video voy a contarte 3 historias que ocurrieron dentro del metro de la Ciudad de México. 3 relatos protagonizados por personas que aseguran haber vivido encuentros extraños, situaciones difíciles de explicar y momentos que, hasta el día de hoy, siguen teniendo una pregunta pendiente. ¿Qué fue lo que realmente vieron? Y lo más interesante es que estas historias no comienzan en lugares abandonados ni en sitios alejados de la ciudad. Ocurrieron en estaciones que durante el día están llenas de gente. Así que ponte cómodo, baja un poco el volumen de las luces y acompáñame a recorrer el lado más extraño y siniestro del metro de la Ciudad de México. Porque algunas historias terminan cuando llegas a tu destino, pero otras se quedan contigo. Esta historia me la compartió una persona que durante una época trabajaba hasta altas horas de la noche y tenía que esperar a su esposo en la estación Tacubaya, en la Ciudad de México. Ella salía de trabajar alrededor de las 10:30 de la noche, mientras que su esposo terminaba aproximadamente a las 11. Pero trabajaban en lugares diferentes. El problema era que si ella se iba sola a casa, todavía tenía que caminar un buen tramo desde donde dejaba el transporte. Por eso, durante un tiempo, tomó la costumbre de esperarlo en Tacubaya. Desde ahí, ambos podían tomar juntos la línea 1 del metro y después continuar su camino a casa. Normalmente se encontraban alrededor de las 11:30 de la noche. Ella me cuenta que casi siempre llegaba antes, así que mientras esperaba, se entretenía con su teléfono. Algunas veces jugaba, otras escuchaba música y en ocasiones se ponía a leer algún libro para hacer más llevadera la espera. Y fue precisamente durante esas noches, mientras esperaba en el andén, cuando comenzó a notar algo extraño. Varias veces se encontró con un niño. Al principio no le dio ninguna importancia. Pensó que simplemente era un niño que andaba por ahí, quizá de esos que suelen pedir dinero en las estaciones del metro. Pero había algo particular en él. Era un niño que constantemente corría de un lado a otro del andén, iba y venía, subía unas escaleras, desaparecía por unos momentos y después volvía a aparecer. Y lo curioso es que parecía hacerlo durante largos periodos. Las primeras veces incluso le resultaba bastante molesto. Ella recuerda que podía escucharlo correr y gritar mientras intentaba leer o escuchar música.
Una noche el niño se acercó directamente a ella y comenzó a decirle algo. Ella llevaba audífonos y no logró entender qué fue lo que estaba diciendo, así que simplemente le respondió, «No, gracias», y continuó leyendo. Pero el niño no se fue, se quedó parado a su lado. Ella podía sentir que la estaba mirando y eso comenzó a incomodarla bastante. Recuerda que llevaba puesto un short, estaba descalzo y tenía una apariencia bastante descuidada. Lo que más le llama la atención era el tono de su piel, que describió como una especie de color moreno, cenizo. Sin embargo, nunca llegó a verle bien el rostro. Ella tiene miopía y astigmatismo bastante severos, así que de lejos no distingue con claridad los detalles. Y además, nunca tuvo la intención de levantar la mirada para observarlo detenidamente. Simplemente pensó que era un niño bastante latoso y siguió con lo suyo. Hasta que ocurrió algo que la hizo empezar a preguntarse si aquel niño realmente estaba ahí. En una de esas noches, mientras esperaba el metro, lo vio corriendo frente a ella. El niño pasó corriendo de un lado del andén al otro. Ella lo siguió con la mirada durante un instante y entonces parpadeó. Cuando volvió a mirar, el niño ya estaba corriendo del otro lado del andén. Ella pensó que quizás se había distraído, que había visto mal o incluso que se había quedado dormida durante unos segundos sin darse cuenta. Después de todo, llevaba varias horas despierta y estaba esperando durante bastante tiempo, así que intentó no darle importancia. Pero entonces ocurrió algo todavía más extraño. A unos pasos de ella había un muchacho esperando el metro. De repente, el muchacho volteó hacia ella. Tenía una expresión de auténtico terror en el rostro. La miró directamente y le preguntó, ¿tú también lo viste? Ella inmediatamente entendió de qué estaba hablando. Le respondió que sí, y en cuanto el muchacho escuchó su respuesta, se retiró de ahí prácticamente de inmediato. Fue entonces cuando ella comenzó a unir las piezas. Ese niño que durante tantas noches había visto correr de un lado a otro, ese niño que algunas veces aparecía de un lado del andén y después del otro, ese niño que incluso había llegado a acercarse a ella, probablemente no era un niño vivo. Lo más inquietante es que ella ya había notado algo extraño antes de aquella noche. En algunas ocasiones lo veía del otro lado del andén y pensaba que simplemente era un niño jugando. Llegaba a imaginar que quizá corría por un lado, subía las escaleras, cruzaba por algún lugar y después regresaba por el otro. Pero después de hablar con aquel muchacho, entendió que algo no cuadraba. Ella misma cuenta que no veía al niño todos los días, pero sí fueron muchas las ocasiones en las que se lo encontró durante aquellas noches en Tacubaya. Y lo que más le impresionó fue pensar que, durante todo ese tiempo,
había estado compartiendo el mismo espacio con algo que ella creía que era simplemente un niño molestando a los pasajeros. Incluso recuerda que alguna vez el pequeño se acercó para hablarle y ella, sin saber lo que realmente estaba viendo, simplemente lo ignoró. Afortunadamente, con el tiempo dejó de trabajar en aquel lugar y su esposo también cambió de empleo. Desde entonces ya no tuvo que pasar aquellas noches esperando en Tacubaya y por eso nunca volvió a encontrarse con aquel niño. Hasta el día de hoy ella no sabe quién era, qué quería aquella noche cuando se acercó a hablarle, ni por qué aparecía constantemente en aquel andén. Pero hay algo que sí tiene claro. Durante varias noches, mientras ella esperaba tranquilamente el metro, había algo corriendo de un lado a otro del andén, y no era precisamente un niño vivo. También en alguna ocasión me contactaron para una historia bastante extraña que, según un compañero de trabajo, ocurrió hace algunos años. La empresa donde trabajaban acostumbraba organizar fiestas para sus empleados. En una de ellas, varios compañeros habían bebido demasiado y al terminar la celebración decidieron acompañar a uno de ellos hasta la estación Vallejo del metro. Según cuentan, lo vieron entrar a la estación aquella noche. Era viernes. Después de eso, cada quien se fue por su lado, pensando que aquel hombre simplemente tomaría el metro y regresaría a su casa como de costumbre. Sin embargo, llegó el lunes y se enteraron de que el hombre nunca había llegado a su domicilio. Nadie sabía dónde estaba y con el paso de las horas comenzaron a preocuparse. Lo más extraño ocurrió cuando revisaron las cámaras de seguridad del metro. En las grabaciones podía verse claramente cómo el hombre entraba a la estación Vallejo. Pero había un detalle que hizo aquella historia se volviera mucho más inquietante. Nunca apareció abordando ningún tren. Las cámaras mostraban su entrada a la estación, pero después de eso, simplemente no había rastro de él. Como si hubiera entrado al metro aquella noche y hubiera desaparecido dentro de la estación. La siguiente historia fue enviada por una mujer llamada Ana, quien asegura que en el 2011 vivió una experiencia bastante extraña dentro del metro de la Ciudad de México. Según cuenta, se encontraba junto con su hija en la estación San Juan de Letrán de la línea 8. Ambas esperaban tranquilamente la llegada del tren cuando, de repente, Ana sintió una bofetada extremadamente fuerte en el rostro. El golpe fue tan contundente que, según sus propias palabras, su cabeza giró casi 180 grados y estuvo a punto de perder el equilibrio. Su hija se asustó al verla
y pensó que quizá se había mareado, pero Ana le explicó inmediatamente lo que había ocurrido. Me dieron una cachetada muy fuerte. Lo extraño era que al mirar a su alrededor no había nadie cerca de ella. Su hija volteó hacia ambos lados y comprobó que las personas que se encontraban en el andén estaban aproximadamente a 5 metros de distancia. No parecía haber ninguna explicación lógica para lo que acababa de suceder. Finalmente, ambas abordaron el tren, pero fue ahí cuando la situación se volvió todavía más inquietante. De repente su hija la miró fijamente y le dijo: «Mamá, tienes dedos marcados en la cara». Ana asegura que su rostro estaba completamente rojo y que poco después comenzó a hincharse. Hasta el día de hoy dice no saber qué fue lo que ocurrió aquella noche. Sin embargo, hay algo que le dio cierta tranquilidad. Su hija también fue testigo de las marcas que quedaron en su rostro. Para Ana, eso significaba que no había sido producto de su imaginación. Realmente había ocurrido algo que hasta ahora no puede explicar. Y hasta aquí llegamos con estas 3 historias. 3 experiencias completamente diferentes, pero con algo en común. Todas ocurrieron en lugares cotidianos, donde miles de personas pasan todos los días y aún así dejaron preguntas que hasta el día de hoy siguen sin una explicación clara. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Alguna de estas historias te pareció especialmente extraña? ¿Has vivido algo parecido en el metro de la Ciudad de México? ¿O conoces alguna historia que valga la pena contar? Déjamela en los comentarios, porque quizá tu experiencia termine formando parte de un próximo video. Si te gustan las historias, los misterios y esas cosas que ocurren en la Ciudad de México y que no siempre tienen una explicación, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Y si disfrutaste este video, déjame tu like, que me ayuda muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video. Pero recuerda, la próxima vez que entres al metro, quizá haya historias a tu alrededor que nadie se ha atrevido a contar.